Bienvenidos el día de hoy a este club de lectura. Es el segundo día que dedicamos a una novela histórica. Es el primer libro de novela histórica que leímos aquí. A mí me da muchísimo gusto. Hemos leído sobre otros temas, sobre creencias, sobre reencarnación, sobre energía, biología. Y ahora estamos leyendo una novela histórica em, española. Antes que nada, y que empecemos con la lectura de hoy, les quiero agradecer que estén aquí en mi canal. Les voy a pedir que se suscriban, que me dejen su like, que comenten. Si están leyendo el libro, díganme qué es lo que más les gusta. A mí me gusta mucho cómo el autor ambienta, cómo nos regala este espacio en Barcelona del siglo XIX, de principios del siglo XIX. Me está gustando mucho cómo nos adentra en este mundo, cómo nos va describiendo acerca de la cirugía, de la historia de la medicina. Muy interesante. Suscríbanse, como les digo, denme like y comencemos. El día de ayer nos quedamos en cómo Bruno, un muchachito de 12 años, llega a vivir a casa de su tío Alonso Urdaneta, después de haber dejado a su padre herido en Bilbao. Él tiene que hacer este recorrido solo hasta llegar con su tío, quien no lo recibe bien. Sin embargo, se da cuenta que tiene facilidad para la cirugía después de que lo obliga, bueno, no lo obliga, eh, después de que es testigo de cómo su sobrino es capaz de amputar una pierna sin conocimientos previos de medicina, y descubre el talento que tiene y dice: yo te voy a encauzar, te vas a quedar conmigo como si fueras mi aprendiz, más bien como mi aprendiz, a cambio de trabajo y disciplina. Nos presentan primero a un Alonso Urdaneta un poco huraño, malhumorado, y después va cambiando y evolucionando el personaje hasta hacerlo ver como un hombre protector con su sobrino que recobra cierta fe en la humanidad, o por lo menos en él. Nos han planteado varios secretos por qué el padre de Bruno ha sido herido en Bilbao, acerca de unas cartas que guarda el señor Urdaneta en un closet y que no quiere que se diga nada, que no quiere que Bruno las revise, y una carta de un tal Eusebio que ha encontrado escondida bajo de un ladrillo Bruno, y que dice: pues, ¿quién será Eusebio? ¿Quién se les habrá aparecido? ¿Y de qué se tratará esto? Y bueno, continuamos entonces con la lectura para el día de hoy. Se va a inaugurar un cementerio nuevo en Barcelona. Claro, pues sí, no se podría inaugurar si no fuera bueno. Nuevo, perdón. Perdón, esa es mi dislexia. Decir bueno en vez de nuevo es mi dislexia, perdón. Hay que vivir con ella. Van a esta inauguración. Alonso dice: tenemos que ir porque es donde se reúne la sociedad, es donde tiene que, em, donde tenemos que nos dejen ver, porque pues ahí conseguimos clientes. Se encuentran en esta inauguración, bueno, el cementerio está inaugurado porque antiguamente, según dice el narrador, las inhumaciones se hacían en las iglesias y eso provocó epidemias, enfermedades, hasta que el rey Carlos III dijo: no más, hay que hacerlas en cementerios para evitar enfermedades. Eh, en el cementerio se encuentran Bruno y Alonso Urdaneta con Gimbernat, se llama. Se saludan, no se dicen cosas tan agradables. Sin embargo, la esposa de Gimbernat sí saluda amable a Alonso y a Bruno. Se ve que tienen una rencilla de mucho tiempo atrás. Alonso le aclara a Gimbernat que él lo único que pide es libertad. Em, Gimbernat le dice: oye, por cierto, en este lugar huele mal, y Alonso le dice: huele a muertos, es un cementerio. Gimbernat había sido uno de los primeros cirujanos salido del Colegio de Cádiz y dirigía el Colegio de Barcelona. También había creado el Colegio de Madrid. Entonces, el de Cádiz, el de Madrid y el de Barcelona son las tres únicas escuelas que existen de medicina en España en esta época de principios del siglo XIX, finales del siglo XVII. No, XVIII, ¿verdad? Alonso le explica a Bruno, porque Bruno se distrae leyendo los epitafios que pone la gente en las tumbas, y le pregunta a su tío por qué la gente escribe cosas en las tumbas, y él le dice que para la Iglesia Católica existen tres formas de redimir los pecados, y una es con rectitud,
otra es con caridad y otra cosa es orando por los difuntos. Y por eso es el origen de los epitafios. Bruno se queda leyendo otros, en donde dice, por ejemplo, el final de nuestra fe es la salvación del alma. Bueno, pues Alonso le dice, ya, no te distraigas en esas cosas, deja de leer los epitafios. A Bruno le parece raro que su tío haya leído, que le moleste tanto que lea los epitafios, pero bueno, pues se va con él y Bruno se queda pensando, ¿por qué mi tío Alonso? Bueno, no le llama tío, le llama don Alonso, pero sí lo asume como tío. Acuérdense que antes a las familias, a los padres, a los tíos, a los mayores se les hablaba de usted. Bueno, dice, ¿por qué don Alonso tendrá tanto pleito con el mundo? ¿Por qué estará tan enojado? Em, Pasa el tiempo, a finales de ese año, después de la inauguración del cementerio, pasan unos meses y se lleva a cabo un ajusticiamiento en Barcelona y describe el autor cómo la gente se reunía, venían de otros pueblos, como, bueno, gran algarabía, sacaban puestos, vendían alcohol, bueno, vino, y la gente unos se sentaban desde muy temprano, como si fueran a ver un concierto, estos tan populares, se sentaban desde muy temprano para tener buen lugar, porque ver un ajusticiamiento era como eh, ver al circo romano, el Coliseo, ¿se acuerdan? Bueno, pues aquí era igual. Finalmente ven cómo llega Alonso y Bruno en medio de la multitud, ven cómo traen al que va a ser ajusticiado y pues es un hombre grande, corpulento, joven, lo cuelgan, ¡pum! Se cae. Se asoman a verlo y el hombre está vivo, y el hombre está vivo. Y dice, nos tenemos que ir, le dice Alonso Urdaneta a Bruno, nos tenemos que ir, pero ¿por qué hay que ver? No, le dice, esto se va a poner feo. Le dice, y le explica, se va a poner feo porque en estos ajusticiamientos hay apuestas. ¿De cuánto tiempo se va a tardar en morir? De si se va a romper la cuerda, de si se va a hacer sus necesidades, de qué cara va, mil. Apuestan por todo con respecto al ajusticiamiento, dice, y aquí efectivamente parece que hay un fraude y le platica acerca del gremio de los que fabrican cuerdas y le dice, lo que pasa es que pues a lo mejor esto estaba amañado y la cuerda estaba mal hecha para que el justiciado cayera y no muriera, porque cuando un ajusticiado no moría en la ejecución, pues se le daba la libertad. Finalmente se van de ahí y se van a la taberna a comer. Bruno eh, decide, a la hora que se sientan, no interrumpir el silencio sepulcral que guarda su tío a la hora de estar comiendo. Él quiere preguntarle acerca de la carta que leyó, la de Eusebio, con la que terminamos la primera parte de este club, de este libro, en el capítulo 1. Em, y al contrario, pues no se atreve a preguntarle, pero el tío Alonso le aconseja a Bruno, tienes que ser claro cuando estés con los pacientes, tienes que hablarles claro y ser cuidadoso con las herramientas, no puedes permitir que las vean, porque eso les puede dar muchísimo miedo y sería muy cruel. Bruno le pregunta acerca em, del dolor, le dice, ¿cómo controlas el dolor? Porque pues abrir un cuerpo, a mí la verdad, yo nomás de imaginar que te amputen una pierna así en vivo, ¡wow! ¡Qué miedo! Y entonces Alonso Urdaneta le platica a su sobrino que los griegos usaban mandrágora hervida para el dolor y tomaban eso con un poco de vino para las amputaciones y la cauterización. También olían los vapores de la amapola, de la cicuta y del beleño, que les hacía dormir y fantasear. Pues claro, imagínense, estamos en la época de 1800. Esto se daba clandestinamente porque la Inquisición lo había prohibido. Esto me hizo pensar y detenerme aquí. ¿Cuántas cosas de la humanidad han sido prohibidas por creencias o por instituciones? No me refiero en exclusiva a la Iglesia Católica, sino diferentes instituciones que han hecho que el ser humano modifique su conducta por lo que le dicen que debe creer. Por eso lo pensé yo. Esto es como un paréntesis. Finalmente platican sobre Madrid, en donde Alonso le dice: "Yo era otro hombre, era otro tipo de cirujano, y lo único que conservo en Madrid es un buen amigo que se llama Eusebio".
Ahí es donde, bueno, pues dice Bruno, ándale, ya salió el nombre del de la carta. Él también le dice que lo más importante para no morirse es tener ganas de vivir. Y eso no lo vas a encontrar en lo que dejaste atrás, lo vas a encontrar en lo que quieres lograr hacia adelante. Esto tiene mucho que ver con el libro que acabamos de leer, El hombre en busca de sentido de Víctor Franklin. Este libro está escrito en 2021, pero bueno, está bien, me gusta es una reflexión del autor muy mesurada y muy cierta, además. Bruno le dice, el tío que le ha explicado las partes del cuerpo, le dice: "Uy, me has enseñado todo eso y lo he aprendido, pero no me has dicho nada acerca del alma". El tío le dice: "Pues eso le corresponde a los curas, a mí ni me veas". Pasa el tiempo y viene el 24 de septiembre, que es la fiesta de la Virgen de la Merced, que se festeja desde 1687, en donde hubo una epidemia y se encomendaron a la Virgen y entonces, pues, la veneraban muchísimo. Y esto se festejaba con vino, corría todo, era una fiesta más que había en Barcelona. Urdaneta se ve mesurado en lo que consume porque dice: "Cuando hay una de estas fiestas siempre me sale trabajo". A la gente se le suelta la lengua y entonces empiezo a ver quién anda malo, dónde puedo conseguir trabajo como cirujano. Eh, y dice, nunca falta el que venga y se pelee con otro, en fin. Urdaneta camina hacia el puerto para conseguir, pues, clientes, ¿no? Necesita trabajo, necesita de qué vivir, pagar la renta, y los recibe un hombre que tiene una pierna, de palo, una pierna de madera, y también que está con otro amigo que tiene también el brazo de madera, que es el capitán Besley. El otro es, el que sería como el alcalde, y entonces, pues, le dice: "¿A qué estás buscando aquí?". Le dice: "Pues, estoy buscando enfermos". Y le dice al capitán: "He oído por ahí que en su barco", le dice al capitán Besley, le dice: "Que usted tiene enfermos". Y le dice: "¿Pero cómo se enteró?". "Pues yo me enteré, y así que, miren, yo necesito ir a verlos". Y le dice: "Es que son contagiosos". Al final acaba, a pesar de Bercel es el alcalde, que es el que está, el de la pata de palo, el de la pierna de madera. Dice: "Bueno, pues ándale, ve con el capitán", lo meten a la bodega, se encuentra con 5 hombres, pálidos, flacos, llenos de úlceras en la cara, la piel amarillenta, deshidratados, sudando. Todos venían contagiados de la ciudad de Damasco, tenían vómito negro, las encías ensangrentadas. Revisó a uno y dijo a los demás: "Ya no tengo porque todos tienen lo mismo, esto es fiebre amarilla". Y le dice: "Vaya y mande buscar a todos sus marineros que andan en la ciudad, en Barceloneta, váyalos a buscar, porque si no van a contagiar a toda la ciudad, y entonces sí, esto se va a hacer una cosa terrible". El alcalde no le parecía mucho obedecer a Urdaneta, pero había que hacerlo, si no quería una epidemia en toda la ciudad. No sabían cómo se contagiaba, si se contagiaba por los fluidos, por la ropa, y dice, aquí dice: "Morían 4 de cada 10 y hay que pelear contra esta enfermedad". Eh, Finalmente le dice: "También baje la carga de su barco y enciérrela en un lugar por 10 días", y pues tienen que obedecerlo, aunque Urdaneta decía: "Bueno, pues me va a andar mandando este cirujano", pero pues lo tienen que obedecer si quieren evitar un contagio mayor. Pasa el tiempo y entonces, Barceloneta se tuvo que aislar por la fiebre amarilla, se declaró una cuarentena porque no sabían todavía en ese tiempo. Acuérdense que este libro habla sobre la historia de la medicina y de la cirugía, no sabían cómo se contagiaba. Todos los gremios se encomiendan a un santo. Hay una cosa muy interesante, porque el autor esto escribe en el 2021, cuando está post pandemia, y nos está reflejando un momento en la historia en la que también vivieron, episodios parecidos. Alonso pertenecía a la Real e Ilustre Archicofradía de la Congregación de la Sangre, que era una institución caritativa que acompañaba espiritualmente a los condenados a muerte, y ellos, em, sacaban a los muertos y los llevaban a un lugar alejado de la ciudad. eh, y bueno, dice, en una otra reflexión, Alonso le dice a su sobrino que a la seres humanos, a las personas les atrae la muerte porque no la conocen.
Esta congregación de la sangre tenía el privilegio de indultar a un reo de muerte, y ellos también custodiaban la imagen del Santo Cristo Gros, que acompaña a los condenados, y además la sacaban en procesión en Semana Santa, a lo cual Alonso iba, por supuesto. Y bueno, ese año salieron a la procesión con el santo y saliendo se encontraron a Balcells, que es el que les digo, que es el alcalde con el que ya había hablado con el capitán para que pudieran contener esta epidemia de fiebre amarilla. Balcells le entrega a Urdaneta una bolsita con unos dientes y pues Bruno dice: "¿Qué será eso? Pues parecen dientes". Pues sí, son unos dientes, pero el otro los guarda y le dice: "Y tú no hables de nada de esto", ¿no? Eh, bueno, Alonso, al final acaba y se llevan los dientes y demás. Se creó la Real Compañía de Barcelona, esto ya pasó, ya hemos visto la entrega de dientes, es importante porque vamos a verlos más adelante. En Barcelona se crea la Real Compañía y con esto se trata de legalizar todas las exportaciones que venían de América. eh, Empieza a haber una cantidad de riqueza en la ciudad, porque pues ya había, como en todo pasa siempre, pues hay unos que ganan más que otros, y lo mandan llamar a Urdaneta de la casa del señor Augusto González Costa, y entonces, pues para que lo revisara, era un mercader de azúcar que venía de América, y lo recibe, pues va con su sobrino Bruno, y el mercader lo recibe, le dice: "No, pero no puede entrar él". No, le dice: "Pues es mi asistente y es muy discreto y él sabe, así que pues yo lo voy a revisar". Le dice: "Y usted seguramente no quiere que en su casa se enteren de que anduvo ahí de picos pardos, como se dice, y lo que usted tiene es una enfermedad que se llama sífilis". Y luego, ¿cómo sabe? Pues él le dice: "Yo ya sé, he tratado tantos", dice que si la gente que asiste a estos lugares, burdeles en ese momento, supiera de lo que van a contagiarse y las consecuencias que van a tener, seguramente no irían. Él la describe así, dice, tenía estos enfermos, porque la sífilis deja marcas en la piel, al final provoca ceguera, demencia, destrucción del tabique, y dice que les preguntaba, pues, ¿dónde anduvo metiendo usted la nariz para haberse contagiado? No los reciben en hospitales, dice, porque dice ahí se contagian todavía peor. Los hospitales para ese momento eran lugares de muerte. Eh, y le explica Alonso a Bruno que las heridas provocan una pus que antes los cirujanos y los médicos creían que era parte del proceso de curación, y Alonso le dice: "Eso no es cierto, en realidad es una infección y se puede expandir en todo el cuerpo". Así que le dice: "Tienes que mantener todos los lugares limpios y tienes que limpiar las herramientas". Esto es como muy avanzado para la época que estamos hablando, porque hemos dicho que pues no se acostumbraba ni se sabía acerca de la higiene, pero Alonso Urdaneta sí se lo explica a Bruno. Em, y luego, saliendo de ver a este mercader, se fueron a un lugar en donde encuentran a Balcells. eh, pues claro, que se ve que ha habido un acuerdo, aunque ellos no se caen bien, ha habido un acuerdo entre Alonso y Balcells, el alcalde, y le dice: "Bueno, pueden entrar aquí nada más por una hora". Y pues Bruno dice: "¿Dónde me habrá traído el tío Alonso?". Y entran y en realidad hay un cuerpo y bueno, pues se dan vuelo y le enseña a diseccionar un cuerpo, le enseña a Bruno todo lo que hay ahí dentro. Era una de las más grandes lecciones que iba a recibir Bruno por parte de su tío cirujano Alonso Urdaneta. Pasa el tiempo y entonces el autor nos describe el carnaval que llega a Barcelona, y Alonso le dice la importancia de los dientes. Dice: "Los dientes se le quitan a los muertos o se le quitan a los que son condenados a muerte, o prefieres a alguien que lo haya perdido, que se lo sacaste a un muchacho sano, porque hay gente que tiene dinero, ha perdido los dientes y hay que ponérselos", ¿no? Ellos salen al carnaval. Bruno se pone una máscara blanca, que le cubre toda la cara, el tío se pone nada más una que le cubre los ojos y la nariz,
El tío le dice: "Bueno, pues ándate con cuidado, porque aquí te puede sacar a bailar una chava y vete, no andes tomando cosas". El tío se va por su lado. En algún momento, se escucha por cerca de la iglesia gritos y la gente se acerca, hay una bola reunida y hay una mujer tirada en el suelo, es una mujer parturienta. Bruno se acerca, se quita la máscara y empieza a escuchar que dicen: "Esta mujer se va a morir porque está a punto, el parto se ha adelantado, el niño viene de nalgas", así como dicen que paren, entonces el niño viene de espaldas, no va a poder nacer, se va a morir. Y él dice: Mi tío Alonso Urdaneta, claro, pues Alonso Urdaneta, ve por él". Y entonces ahí va Alonso, ahí va Bruno a la taberna, les dice: ese señor que está ahí, bueno, no la taberna, otro lado, ese señor que está ahí seguramente está haciendo trampa. ¿Cómo? ¿Cómo? Sáquenlo". Y pues lo sacan, a Alonso Urdaneta enojado porque pues están manchando su reputación y le dice: "La verdad es que no, lo que quiero es que vengas a atender a esta mujer". Y entonces describen lo que sería más o menos una cesárea, pero post-mortem, porque la mujer cuando llega a Alonso Urdaneta le toca la frente, se da cuenta que ha muerto y dice, pues ya no hay nada que hacer. Sin embargo, alguien ve movimientos en el abdomen de la mujer y dice, el bebé está vivo. Y Alonso Urdaneta logra salvar y sacar con vida a una niña, pues el esposo se lo agradece infinitamente y de ahí en adelante la fama de Alonso Urdaneta crece y todo el mundo lo venera y qué lindo y el milagro del carnaval. Bueno, pues eso le va muy bien a Alonso Urdaneta después de ese evento. Ya tiene muchos admiradores, ya era como un popstar, un rockstar, ¿no? Porque ya iba a comer sus caracoles y todo el mundo, ay, Alonso Urdaneta, ay, y les tiraba el teléfono. No, eso es actual, eso es Bad Bunny, no, no, no. No, pero bueno, ya se vuelve muy famoso. Uno de esos días, Alonso Urdaneta regresa al Cinco Dedos, donde se encuentra unos marineros que vienen de Cuba, hablan acerca de la independencia de las colonias inglesas apoyadas por España, consigue un cliente entre los borrachos de ahí. Después de terminar este día, Alonso se regresa a su casa y empieza a sentir que algo lo sigue, algo lo está persiguiendo, siente que lo acecha y voltea y no ve a nadie, hay una sombra detrás de él. Eh, aquí la descripción hasta te da un poquito de angustia. Cree que alguien lo va a asaltar, entonces las monedas que acaba de conseguir con el cliente que atendió, pues las esconde unas monedas, dice, pues al ladrón le daré algunas y otras me las escondo. Eh, Entra a un callejón, y dice, ya no puedo huir de esto, ya no puedo escapar. Finalmente encuentra a Bruno que le dice: "¿Qué le pasa, tío? ¿Qué le pasa?". Y le dice: "Es que me sigue un fantasma". Le dice: "Aquí no hay nadie", le dice Bruno, "nadie lo está siguiendo". Y lo tranquiliza y lo acompaña a su casa, en donde se recuesta Alonso Urdaneta, se toma un jarabe para calmar los nervios y, durante toda la noche Alonso Urdaneta estuvo delirando. Bruno no entendía muy bien lo que decía, pero lo escuchó pasar muy mala noche. Después de esa noche, Alonso Urdaneta ya no fue el mismo. Se quedó en su casa, ya no quería salir, recibía a los pacientes, pero no quería salir mucho. Eh, Bruno se escapa, aprovechando que el tío está uno de esos días dormido, a ver le dice, se entera que va a haber en el anfiteatro unas operaciones públicas con un cirujano inglés que se llama Luton y pues va y las presencia, ¿no? Era, cuando lo leí era terrible porque pues decían un hombre grande, fuerte y era el cirujano que tenía la cualidad y la habilidad de amputar piernas y brazos, pues, rapidísimo y le medían el tiempo y entre más rápido mejor, porque pues se supone que entre más rápido realizabas una amputación, una operación, mucho menos sufría el paciente. Pero aquí este hombre lo describen como un salvaje porque una vez a su ayudante le había cortado 2 dedos y en fin, todo un espectáculo, pero un poquito de horror, ¿eh? Y bueno, dice, pues eso no era lo que a Bruno le había enseñado Alonso Urdaneta, pero bueno, le dice uno de los asistentes a Bruno, bueno, Luton es muy famoso porque salva a 7 de cada pacientes. Acuérdense que nosotros antes habíamos dicho que lo normal era que murieran uno de cada, bueno, 4 de cada 10, pues aquí mueran uno de cada 4, y Luton salvaba a 10 de cada, a 7 de cada 10 pacientes, lo cual era una estadística bastante alta. Em, pues ya se regresa Bruno, no le dice nada al tío, y después de unas semanas, Alonso se levanta, se arregla, Bruno dice que bueno, em,
va a que le afeiten la barba, bueno, no que le afeiten, sino, pues, que se la arreglen, se pone ropa que odiaba usar, y con todo, o sea, yo después cuando leí este pasaje dije: "El trabajo que le ha de haber costado a Urdaneta hacer esto". Va al edificio del Colegio de Cirugía del Ejército y se encuentra con este Jim Bernat, el gran enemigo del que habíamos hablado, el que se encontró en el cementerio con la esposa, y le va y en un acto de superhumildad le pide un lugar para su sobrino Bruno. Gimberlat le dice, le menciona el olor de la muerte y le dice: "Y eso es una mentira que tú estás diciendo, eso no existe". El olor de la orina, como lo hemos platicado aquí en los mensajes que han dejado, pues el olor de la orina sí existe y lo sabemos, pero el de la muerte, eso no es cierto. Y hablan, por ejemplo, que esta parte está muy interesante, hablan de otras cosas, pero uno de los que mencionan dice, por ejemplo, el olor a pescado en el aliento, el olor a pescado crudo es un ejemplo de un trastorno del hígado. Dice, pero eso del olor a muerte es una mentira tuya. Gimbernat le dice a Alonso, primero le niega, le dice, no, no voy a recibir a tu sobrino, y luego le recuerda lo que hicieron Alonso y Eusebio Laos y las consecuencias que eso tuvo. Para este tiempo, Bruno ya tiene casi 17 años. España había firmado un acuerdo de alianza con Francia y entrarían en guerra contra los ingleses pronto. Eh, Gimberlat le dice definitivamente, no quiero un Urdaneta más en este lugar. Alonso se va enojadísimo. Dice, pues ni modo, no le voy a estar rogando. Alonso regresa a su apatía normal, la que habíamos mencionado antes, que no quería salir de su casa, pero escribe una carta y la guarda. Siguen llegando los pacientes a la casa, y le explica a Bruno que durante el ejercicio de su profesión de la cirugía ha convivido con genios, con charlatanes, pero que y le dice, el médico cirujano debe tener la sensibilidad de un artista y siempre preguntarse por el sentido de la vida, por el alma de las personas y por sus sentimientos. Em, Aquí empieza una discusión muy interesante que también se vuelve una reflexión del autor y le dice que el amor no nace en la cabeza, al contrario, el amor nubla la cabeza y la domina, es como una enfermedad. En ese momento Alonso tiene a pesar de la apatía que había mostrado en días anteriores, ahorita estaba de buen humor, bromista, y le explica a Bruno, dice, pues los hombres son asimétricos, dice, por ejemplo, tenemos el corazón del lado izquierdo y el hígado del lado derecho, ¿no? También hablan de los ataques que hay en las personas, los ataques a la cabeza, en donde las personas a veces pierden el habla, a veces funciona más una parte que otra, a veces tienen destellos de otra cosa. Lo describe y yo entiendo que hablando en el siglo XIX, principios, pues está describiendo lo que serían las embolias y todo ese tipo de cosas, ¿no? Em, y le habla acerca de las personas que han sufrido ataques, como les digo, y le dice, pueden sufrir todas las cosas que puedan pasar en su cabeza, pero el alma no cambia. Y Bruno le dice, oye, pero si antes me habías dicho que los médicos no hablaban del alma, que eso era un asunto eh, de los sacerdotes. Y le dice, la verdad es que no, no te había hablado del alma porque eras muy pequeño, pero ya estás en edad. Eh, y le explica que nuestra mente puede albergar mucho más fantasmas que cualquier cementerio, lo cual es cierto. Lo cual, acuérdense, lo que hemos hablado del pensamiento, del pensamiento. Alonso le cuenta a Bruno que asistió a una sesión, dice, pues como lo hiciste tú. Y dice Bruno, ¿cómo? ¿Tú creías que no me iba a enterar? Ya ves que sí me enteré. Y entonces le explica que después de asistir a esta sesión de cirugía, en la noche, junto con su amigo Eusebio, se metieron a una sala de disección em, en San Carlos, en la escuela de San Carlos, y decidieron hacer ellos mismos la disección. Dice, ellos querían encontrar en dónde estaba el alma. Dice, pero nunca puedes, fíjense que esto me gustó muchísimo, dice, en la vida siempre hay que saber buscar, siempre hay que saber lo que uno busca. ¿De cómo íbamos a encontrar el alma si no sabíamos cómo era, de qué tamaño? ¿Cómo la íbamos a encontrar?
Finalmente, Bruno cumple 17 años y dice: "Le voy a regalar algo a mi tío", ha estado casi 4 años con él, y se va con los poquitos ahorros que tenía, sale de su casa y, regresa ya con el regalo envuelto, y cuando va a entrar a su casa, sale, casi que lo empuja, ¿sí? Un hombre encapuchado, el mismo que había perseguido, o que creía Alonso que lo había perseguido, no le alcanza a ver la cara, sale corriendo de la casa, no se da cuenta y entra rápido a ver cómo está su tío, le grita: "Tío, ¿cómo estás?". El tío no le contesta. Bruno asume que no le contesta porque acuérdense que tiene oye mal de un oído, así que toca la puerta, no le contesta, él entra, y ve a su tío acostado mirando al techo con los ojos abiertos, se acerca, lo toca, está. Bruno deja la botella de whisky que le había comprado y llora, y llora, y llora a su tío Alonso Urdaneta que ha muerto. La muerte de Alonso Urdaneta había sido natural, su rostro reflejaba paz, a diferencia del rostro que tenía siempre, que estaba enojado, malhumorado, ahora reflejaba muchísima paz. Eh, Bruno tiene la duda de quién era el encapuchado que había entrado. A ver, si la muerte había sido natural, ¿qué había estado haciendo esa persona o ese encapuchado adentro de la casa? Eh, Bruno se puso a pensar qué epitafio ponerle a su tío. Finalmente llegó el funeral y hasta Balcells, el alcalde, se presentó. De lejos también llegó Gimbernat y la esposa le da el Gimbernat no se acerca a Bruno, pero sí la esposa y le da el pésame y le dice, esta mujer le dice a Bruno que su tío Alonso era un liberal, no un radical, eh, y no le explica, porque es la curiosidad de Bruno saber por qué Gimbernat odiaba a su tío. La mujer no se lo explica, pero le dice que su tío era un desquiciado. Bruno se enfurece y le dice que se vaya del cementerio a la mujer. Y ella le dice, bueno, no te quería molestar, pero pues, pues así era. Después del funeral, Bruno regresa a su casa y empieza a revisar la casa. Lo primero que hace es revisar ese cofrecito que había encontrado al principio, ¿se acuerdan? Y no encuentra nada interesante, va por el abrigo de su tío, se lo pone, está profundamente triste, eh, y cuando está pensando, sentado, tocan la puerta y era Arnau, el cantinero del Cinco Dedos, y le entrega a él una carta. Dice Arnau: "Yo sabía mucho de tu tío Alonso", le dice: "Pero si él no hablaba con nadie". Te olvidas que yo soy un cantinero. Y los todo lo y tu tío más de una vez se quedó conmigo hablando y yo lo estuve escuchando. Le entrega finalmente una carta a Bruno, que le entregó su tío Alonso antes de morir, y se las voy a leer. Así va. Querido sobrino, sé que voy a morir pronto. Lo huelo de manera cada vez más insoportable. Debes proseguir con tu formación. Lo he intentado en Barcelona, pero no es posible. La otra carta que aquí te dejo es la recomendación para ingresar en el Colegio de Cirugías de San Carlos en Madrid. Está firmada por un viejo amigo que es profesor don Eusebio Laos. ¡Ándale! Preséntate ahí lo antes posible. Tienes en el otro sobre los documentos de limpieza de sangre y otros que necesitarás para el acceso. Solo un último consejo. Ten siempre claro cuál es tu vocación en la vida. Agárrate de ella y sigue ese camino. No quieras volver atrás ni tampoco recorrer otros que no te pertenecen. Huye de las sombras y las nieblas que lo ocultarán. Busca siempre la luz. Serás un gran cirujano, no me defraudes. Quema esta carta. Nadie más que tú debe leerla. Alonso Urdaneta. Y así termina la primera parte de este libro está dividido en varias partes. Llegamos a la parte final, al final de la primera parte, donde se queda bien. Bruno ha pasado la primera etapa de su formación como cirujano, y su primer maestro ha sido Alonso Urdaneta, y está a punto ahora de ir a Madrid a especializarse, a estudiar en una escuela ya como cirujano profesional y hay una cosa que nos está bonito, ¿ok? Está quién es este encapuchado que es el que describió Eusebio, que le dijo
Urdaneta va a ir por ti seguramente, y al final fue por él. Vamos también a ver qué pasa con todos los demás mensajes. Bueno, ya descubrimos este mensaje que el autor nos va descifrando. Esta carta de Eusebio ya quedó clara. Ya vimos que en el cofre, pues, no le pareció que hubiera nada importante a Bruno, pero vamos a ver si encuentra alguna otra cosa. Y bueno, ya veremos en la segunda parte cómo inicia su viaje hacia Madrid, la continuación de sus estudios como médico. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Nos vemos. No dejen de suscribirse, de compartir, de opinar, de decirme todo lo que creen, lo que piensan, les está gustando, sugerencias de libros, de temas. A mí me parece esto muy interesante. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Eli, Alice. Gracias, Laura. Gracias, Jacqueline, por estar en el chat. Gracias a todos los que comparten y comentan en el chat. Y bueno, nos vemos mañana con empezando la segunda parte de esta novela Cirujano de Almas de Luis Sueco, novela histórica española. Hasta luego a todos.